No todas las verdades valiosas y profundas pueden ser verificables empíricamente. No podemos falsear empíricamente que existan otras mentes aparte de la mía. Afirmación: Dios es un ser necesario, no es empírica, sino metafísica. El amor, la conciencia, los constructos sociales, la lógica y las matemáticas no pasan por el método científico y son totalmente ciertas. No podemos verificar empíricamente los valores de dignidad humana o la existencia de la lógica y las matemáticas. Bueno, pues primeramente los saludo. Bienvenidos a mi panel, bienvenidos a mi canal. Como bien saben, este es el canal de Majo Majito Hermosa y el espacio se llama La Verdad con Majo. Y hoy vamos a tener como invitados a mis queridos TM, que significa teísmo metafísico. Y pues como saben, estoy muy guiada en lo que es la cultura, la educación. Y hoy nos toca hablar un poquito de filosofía y de cómo se conocieron entre ustedes. Y así me gustaría empezar con mi querido Mateo. Te quiero felicitar porque primeramente ya eres todo un doctor. Sí, bravo, bravo. Ya por fin recibí mi defensa de grado y afortunadamente la aprobé y ya ahora sí tengo el doctorado en física. Y pues estoy muy feliz. También me movió todo el tapete, pero principalmente estoy muy feliz. No, pues muchísimas felicidades. La verdad es que has tenido un gran logro y me encantó en en este tiempo, porque sabes que soy muy intensa y te estuve ahí mensajeando para ver todo esto y tú con tu tesis y tu graduación y la llegada de tu familia. Muchísimas gracias por la paciencia que tuviste con mi persona. Lo agradezco, lo atesoro bastante. Y también tenemos aquí con nosotros a mi querido Alan Bernal. ¿Cómo estás, Alan? Bienvenido al panel. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, es un gusto estar aquí para poder compartir ciertas experiencias que terminan siendo parte de la historia de mi incursión también a lo que es la filosofía, la defensa de la existencia de Dios y todo ese asunto. Que bueno, yo empecé siendo menos que básico en este asunto, ¿verdad? Y gracias a lo que vamos a hablar en lo que sería la formación de teísmo metafísico cuando se formó y los integrantes me ayudaron muchísimo a poder entender ciertas cosas que no entendía. Y espero que esta experiencia pueda transmitirse también a todas las personas que quieran participar realmente de aprender, ¿verdad? Fíjate que yo necesito contarte esto porque cuando yo empecé aquí en esta red social de TikTok, yo nunca había escuchado la palabra de ontología y pensaba que decían odontología. Entonces yo decía, ¿qué tiene que ver los dientes y la boca y la lengua? Perdóname, mi gran ignorancia, pero lo tengo que decir porque yo siempre decía, ¿qué es eso? ¿Por qué lo dicen mal? Pero bueno, solamente un chisquido. Y también sabemos que es parte de esto, mi querido Jorge Barrios. Sabemos que está un poco atrasado, pero primeramente se va a incorporar con nosotros. Pero yo quisiera preguntarles, mis queridos amigos, ¿cómo se conocieron? Uy, está difícil esa pregunta. Mm, bueno, yo por lo menos eh, pues los conocí aquí en TikTok. Había varios live que hacían personas que trataban de difundir o hacer debates entre teístas y ateos, pero desde una perspectiva más desde la razón, que viene siendo algo como la teoría natural, ¿no? Entonces me llamó la atención lo que decían, me empecé a subir. Por ahí también pasaba por un rato de introspección de lo que había pasado por mi vida y los empecé a subir, empecé a conocer a los que sabían, los que hablaban luego del tomismo y finalmente encontré a Ana, a Jorge, a Ivo y a Ted.
Ok. Mm, Bueno, ¿y tú cómo entraste, Fireboy, a este grupo de TM? Yo, bueno, a mí me recogieron, la verdad, Ah, pasaron por mí. Yo recuerdo, hasta donde yo recuerdo, porque puede ser un mal recuerdo, la verdad. Yo me acuerdo que debatía sobre el aborto bastante, con bastante otros compañeros. Y recuerdo que una vez, creo que no sé si me vio Tábano o quién de los chicos, Jorge, etcétera, me vieron debatir y me preguntaron, pues, para entrar al grupo. A mí también me interesó, la verdad, porque me gustaba de filosofía y bla. Y pues, así creo que los conocí, ahí conocí a Mateo, conocí a Alan, conocí a los demás, y poco a poco, pues, se fue creando más allá una amistad que, compañerismo, amistad también, ¿no? Sí, oigan, ¿y cómo se les ocurrió el nombre de TM? Bueno, teísmo metafísico. eso lo Bueno, debe a saber ver, mejor Jorge. yo sí, de eso también, cuando yo, por ejemplo, empecé con el tema de la red social de TikTok, quería empezar con contenido justamente de odontología, pero explorando me vi en digamos, en un deber moral, porque como soy cristiano, de interactuar con el contenido de ese lado del cristianismo y todo eso. Y con lo primero que me encontré fue con algunos likes así de ateísmo muy, muy malos, ¿verdad? Con el primero que me encontré fue con el hijo de Buda. Y después metiéndome a hablar, metiéndome así a comentar, me fue saltando más, el algoritmo me cambió prácticamente y ahí encontré, por ejemplo, era un live, creo que era un live de Jorge y empecé a comentar ahí en los comentarios y después me subieron para hablar y ahí yo, menos que básico, pero me preguntaban si yo conocía algo de tomismo, yo no sabía absolutamente nada, pero me dijeron, hay un grupo de tomistas y qué sé yo, ¿verdad? Y coincidentemente yo ya estaba en el grupo de WhatsApp, pero no era de teísmo metafísico. Era un grupo que Jorge había creado eh, y que me habían invitado así por otros medios. Y fue una especie de coincidencia. Y después entré en el grupo ahí, ya le encontré a Fireboy, a Tábano, estaba... El que más me llamaba la atención también era K, estaba, bueno, otros chicos también, ¿verdad? A Mateo le ubiqué una vez que participé con él en un live, justamente contra ateos, ¿verdad? Entonces, así. Y yo justamente le había preguntado a los chicos por el nombre de, de, de teísmo metafísico, ¿verdad? De por qué ese nombre. Y yo había sugerido cambiar el nombre, cambiar el nombre del grupo porque no me terminaba de gustar. Pero era más bien para darle una identidad, creo, del método de abordaje acerca de la existencia de Dios, ¿verdad? Que es por medio de la metafísica y el teísmo, ¿verdad? Cómo es que la metafísica conduce a un teísmo. pero ¿por qué no te No sé, convencía no, de todo el nombre? Bueno, porque para mí se me hace súper genial y sobre todo cómo lo resumen en las siglas de TM, me gusta muchísimo. no me convencía porque no sabía lo que significaba teísmo y mucho menos sabía lo que significaba metafísica. Entonces, después nomás aprendí. Ok, te invitaron a ser parte de un grupo para administrarlo y no sabías qué significaba. No, me invitaron para ser parte, para aprender, ¿verdad? Ah, ok, Como perdón. que yo fui muy, como que yo fui muy activo ahí con Fireboy y con Mateo y con los otros chicos. Es que se formó, digamos, una nucleación que básicamente movía al grupo, ¿verdad? En tanto actividades, charlas, cursos, lo que sea, se nucleó, ¿verdad? Es decir, enseguida se reconoció quiénes eran los más participativos y ahí es como Ujú. que siempre se nos está relacionando a Fireboy, a Mateo, a mí, a Warrior, a Jorge, a Tábano, con teísmo metafísico. Entonces, cualquier cosa que uno de nosotros dé algún paso, ya se nos identifica con teísmo metafísico. Ah, perfecto. ¿Y cuál es el propósito fundamental de teísmo metafísico como el grupo como tal, como TM?
Pues el objetivo principal bueno, el creador principal fue Jorge Barrett, que puso fue la divulgación del teísmo desde el aspecto racional, desde la teología natural y todo esto. Creo que como teísmo metafísico, creo que es un grupo de pocas personas y hemos estado pues aprendiendo cómo llevarlo mejor. Ha ido dependiendo conforme pasa el tiempo y conforme pasan cosas, pues ha evolucionado los objetivos de cada quien. Yo por lo menos me parece que cada quien como que tiene, de TM tiene una motivación distinta, ¿no? Por ejemplo, para mí es simplemente la defensa de ver, demostrar o mostrar que la fe no es algo contradictorio, no es algo irracional. Creo que para mí ese es el objetivo de TN. ¿Tú quieres decir algo, Alan, antes o...? ¿No? Ok, bueno. Yo creo que cuando yo llegué, pues el objetivo era más que todo hacerle frente a todas esas personas que atacaban a los teístas, a los cristianos, ateístas en general, darle una respuesta desde la filosofía y con la razón, ¿no? De ahí segundo, creo que, como dice Mateo, es cierto, cada uno tiene sus propias motivaciones dentro del grupo. Yo creo que también ha ayudado más que todo a que nosotros podamos hablar, ¿no? Mateo, Alan, yo, hablar frente a cámara, expresar nuestras ideas de una forma un poquito más ordenada, un poquito más seria, ¿no? Creo que eso también ha ayudado a formar vínculos, ¿no? De amistad, etcétera, porque las relaciones personales también son importantes, ¿no? La confianza en el grupo, etcétera. Entonces, teísmo metafísico tiene muchas facetas, no solamente es la faceta de salir y debatir, sino que ha formado una comunidad bonita, con sus haters también, obviamente, pero ha generado una comunidad bonita donde ya identifican al teísmo, ¿no? O la defensa del teísmo con teísmo metafísico. Entonces a mí me parece eso que es muy importante, sobre todo en una red como TikTok y en general Facebook o otras aplicaciones que pueden utilizarse, ¿no? Entonces, poco a poco, eso. Y Yo la creo verdad es que, que lo han... Ay, o perdón, sea, dale. no, perdón, es que cuando yo me topé con teísmo metafísico era para mí era la explosión de la filosofía, ¿verdad? Es decir, em, algo que se dedica, un grupo que se dedica a la divulgación filosófica, a la teología natural, que para mí, como les digo, era totalmente nuevo. Y, eh, y también me di cuenta de que sucedía mucho lo que dice Fireboy, que era empezar a enfrentar a los ateos, ¿verdad? Desde el arma que ellos, digamos, aclaman tener, que es justamente la parte intelectual, ¿verdad? Es decir, obviar aquellos presupuestos dogmáticos para empezar a utilizar aquellos presupuestos racionales, ¿verdad? Entonces, creo que eso fue lo que más me impactó, cómo es que las afirmaciones que uno hace debe sostenerlas, ¿verdad? Y eso es lo que más se aprende, digamos, es lo que más aprendí. Y la verdad quiero felicitarlos porque definitivamente lo han hecho bastante bien, tanto de que más o menos cuántos integrantes ya están en el grupo, cuántos forman parte de la comunidad de TM. Uy, está difícil hacer ese cálculo, ¿eh? Hay muchos que no están en el grupo de WhatsApp, pero igual son parte de TM. Así que no lo sé. Yo diría que hay de integrantes del grupo, así como parte de la comunidad, más de 100 personas, 200 personas, ¿no? Yo diría. Sí. Sí, sí, además que teísmo metafísico, como te digo, no es una comunidad cerrada en ese No sentido. es una secta. Sí, no, en algún momento teísmo metafísico, no sé si hasta ahora, pero en algún momento teísmo metafísico hasta integró ateos en sus grupos de debates, ¿verdad? Es decir, en el grupo de WhatsApp de teísmo metafísico debates había más de 100 personas, 150 personas, en el grupo de academia había otras 100 personas y todo así, entonces no es que, o sea, aquel que quiera pertenecer a teísmo metafísico puede ser teísmo metafísico sin problema, nada más de seguir, ¿verdad?
Perfecto. Oigan, y compártenos cuál es su misión y visión dentro del grupo. Pues A la ver. mía es principalmente tener unos buenos cimientos en esto de la fe, del catolicismo, del cristianismo en general. Tener unos cimientos razonables que permitan mantener la fe. Porque me parece que hay un olvido en muchas instituciones universitarias, hay un olvido de la filosofía. Entonces eso muchas veces tiene como consecuencia que pues se olvida aspectos fundamentales que se pueden llegar por medio de la razón, como es la teología natural, ¿no? Como es Dios, que podemos por lo menos llegar de forma razonable a su existencia o a cierto conocimiento. Yo diría que ese es como la visión que yo tengo, pues. Ujú. Yo, Ujú, hasta donde sé, porque como me fui 2 semanas de vacaciones, no sé si la habrán cambiado, no, mentira. Pero la visión del grupo, en general, a un largo plazo o mediano plazo, es ujú. poder dar la divulgación del teísmo, de diferentes posturas que tenemos, incluida el tomismo, que también ha sido muy importante, nos han acusado de Tommy Lovers, por ejemplo. Entonces, yo creo que más allá del grupo quiere ponerse, creo yo que esa es la visión principal del grupo, es ponerse como no sé, como un grupo que sea muy reconocido respecto a la defensa del teísmo, no el apologismo, ¿vale? Sino el Ujú. teísmo en general, y pues que seamos una referencia respecto a este tipo de debates y divulgación pues del conocimiento en filosofía, ¿no? Ujú. Muy bien. Y fíjense que los he Yo visto diría que, tomando. Ay, perdón, dale. no, bueno, pues nada más para decir lo que yo veo, en lo que sería la visión ahora mismo del grupo es un tiempo estaba muy metido con lo que serían los debates, ¿verdad? Es decir, había organizaciones de debates muy seguidas, ¿verdad? Justamente como para establecer de que hay un frente preparado para, para de pronto posicionarse. Y también de pronto que cambió un poco en el sentido de empezar no tanto a hacer debates, sino que a hacer divulgaciones, ¿verdad? Es decir, meterse a divulgar, meterse a tratar de esparcir la filosofía. Y todo eso contenido siempre en la visión para los cristianos de teísmo metafísico justamente es llegar al Dios cristiano, ¿verdad? Hoy en día también estamos con, o sea, es una misión personal que tengo dentro de teísmo metafísico hoy en día también es acercar a los chicos a la parte espiritual, ¿verdad? Es decir, no tanto de filosofía, tanto así del razonamiento, sino que Dios existe, Dios está ahí, ya tenemos ese presupuesto, esa seguridad. Entonces, ok, ahora vamos a ponernos a orar, ahora vamos a ponernos a compartir partes digamos, devocionales, qué sé yo, lo que tenga, lo que sea algo ya espiritual, ¿verdad? O sea que no solamente se están dedicando en la parte como este de conocimiento, sino también en la parte espiritual. Y eso es muy importante porque sabes perfectamente que como el creyente, sabemos que toda letra es buena, o sea, el conocimiento es bueno, pero el espíritu también es muy importante que mengue para que, dice la palabra y dice la escritura, que es importante que la carne mengue para que el espíritu crezca. Y esto que ustedes están haciendo del conocimiento y juntarlo con el espíritu, yo creo que eso eleva más a nuestro creador y le damos gloria y honra de lo que ustedes están haciendo dentro del trabajo que están haciendo como TM. Muchísimas felicidades, chicos, por eso. También quiero felicitarlos porque sé que han sido atacados de Tommy Lovers, de lo que sea, y con mucha gracia, ahorita que lo habías comentado, Faevo, me acordé perfecto que tú fuiste el primero en ponerte, en lugar de TM, Faevo y Tommy Lover, ¿no? Así. Entonces, eso es muy importante. Eso es, bueno, sí, la mayoría de ustedes lo hicieron. Eso es muy importante porque también se ve que no lo agarran en forma personal. Sabemos que esta red social es como media delicada, pero eso es muy importante, que ustedes no lo trascienden a lo personal. ¿Querías comentar algo, Far?
Bueno, creo que no, se nos fue. Acá estoy. No, 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 todo bien, todo bien. Como tú Todo bien. dices, sí. Ay, perfecto. Y una de las cosas muy importantes de todo esto es que muchas veces, como bien han dicho todos ustedes tres, es que a veces el creyente, tanto el creyente como el ateo, porque no solamente es exclusividad del creyente, es que no conocemos realmente qué es lo que estamos defendiendo o lo que estamos atacando. Entonces, realmente lo que ustedes están haciendo en esta red social ha movido a muchos y una de ellas soy yo, la verdad. Y la primera pregunta que les quiero lanzar ya en forma formal es, ¿cuál es tu concepción de Dios o la deidad en la que crees y cuáles son sus atributos y características? ¿Quién de ustedes la quiere contestar? ¿Quién va? ¿Quién va? No se peleen, por favor. Pues desde la teología natural, la mayoría vamos a defender, al menos de TN, vamos a defender que Dios lo entendemos como el fundamento último de la realidad, que tiene características como las que se conocen, por ejemplo, desde el cristianismo, varias del cristianismo, no todas, pero varias, la omnipotencia, la omnisciencia, la simplicidad, principalmente la simplicidad la vamos a entender. Y eso, al menos desde el aspecto de más racional, ya desde un poquito más de la religión, ya vamos a tener que, pues, la Trinidad, que es Jesucristo y todo esto, que también es un aspecto muy, que llena de forma existencial, o sea, al menos a mí me llena mucho, ¿no? Es un tema que me parece existencial y pues llena también otra parte, que no solamente la razón como sea, sino que también llena esta parte más revelada. ¿Alguno de ustedes quiere complementar la respuesta? Bueno, yo personalmente, si me preguntan mi cosmovisión de Dios, Dios es una persona, ¿no? O sea, bueno, tres personas y ya sabemos esto del cristianismo, que intento a través de la filosofía pues llegar a lo que tú mencionaste bien, que son los atributos, ¿no? Esto me ayuda a explicar no solo el mundo que me rodea, sino pues entender mejor por qué debo servir, en este caso, a Dios, ¿no? Me parece que esos atributos que conforman, como lo mencionó Mateo, también la simplicidad, la omnipotencia y todas estas cosas, ayudan a entender mejor cómo funciona el mundo. Y creo yo que, pues, para mí personalmente, a mí que me gusta resolver un montón de acertijos y cosas así, pues me gusta ver en la filosofía que me ha ayudado a eso, ¿no? A tener también paz interior. Creo que eso también te ayuda cuando tienes las dudas existenciales, etcétera. Pues la filosofía o el entendimiento de Dios y de tu propia cosmovisión ayuda a tener esa tranquilidad, ¿no? En la vida. Entonces sí, esa es mi cosmovisión de Dios, eso es lo que Dios significa para mí, un fundamento no solamente del mundo, sino de mí mismo. Entonces, eso. Perfecto. ¿Tú, Alan, algo que nos quieras comentar sobre la pregunta? Sí, bueno, la concepción que yo tengo hoy día de Dios es que es el fundamento último de la realidad necesario, ¿verdad? Es decir, sin lo cual nada de lo que hay habría, ¿verdad? Entonces, básicamente es lo que le da el sentido a las cosas, en un sentido ontológico, del por qué existen las cosas, del por qué hay cambio, de por qué las cosas son como son, del por qué de qué, o sea, qué somos, ¿verdad? A posteriori, ¿verdad? Analizando todo esto a posteriori, la única explicación es la realidad fundamental innegable, ¿verdad? Entonces, para mí Dios sería la realidad fundamental innegable partiendo de lo que podemos ver de la realidad. Y me encantó perfectamente lo que ustedes tres comentaban y sobre todo como Firebox dice, no solamente lo veo como el fundamento ontológico de todo, sino el fundamento de que a mí también me sostiene, lo que a mí me sostiene, ¿no? Y exactamente más o menos va para allá mi pregunta. ¿Ustedes cómo postulan que Dios interactúa con el mundo y con el ser humano? Mateo, dale con la física, con la física. O sea, al menos yo lo entiendo que Dios es el que sostiene la realidad, ¿no? Es el que da el ser a cada cosa que vemos.
Ese es desde el aspecto racional, más para mí, pero ya desde el aspecto más interactivo, más así como revelado, pues se ha revelado a nosotros a través de Cristo, a través de, pues, la palabra de Dios. Ahí desde el catolicismo va a haber va a haber tres fuentes, ¿no? Bueno, en realidad es una, pero se complementa. Va a ser el magisterio, la tradición, las sagradas escrituras. Entonces, de esa forma es para mí Dios se da a conocer hacia nosotros, ¿no? Básicamente. Por medio de la teología natural. Por medio de la teología natural y la parte revelada por medio de su palabra, de las sagradas escrituras, de la tradición. Y es muy interesante porque, por ejemplo, la teología natural, que podríamos ponerla como filosofía primera, sabemos perfectamente que la comunicación es forma ascendente. ¿Eso qué quiere decir? Del ente hacia el ser. Y en la teología revelada es al contrario, es de forma descendente, o sea, del ser al ente. Entonces, está muy interesante lo que acabas de decir. Y algo de lo que me llama mucho la atención, porque sabemos perfectamente que cuando nosotros hablamos de teología revelada, también estaríamos hablando sobre la fe. Y este es un dogma de fe. Entonces, ¿cuál es el papel de la fe en sus vidas diarias y cómo influye en sus decisiones y acciones? Dale, Alan, dale. Bueno, a Aquí ver, muy morales, por si favor, Dios chicos. existe, si Dios existe y es quien dice ser, o sea, quien podemos conocer que es y tiene poder causal, y se reveló por medio de la persona de Jesús. Jesús hizo afirmaciones demasiado, digamos, relevantes y muy radicales, que tiene completamente concordancia en que si hay un Dios que tiene poder causal y tiene poder para justamente hacer estas interacciones mediante el Espíritu, entonces no hay otra cosa más que pueda hacer que agarrar esto y seguirlo y creerlo, ¿verdad? Y hacerlo no solo una especie de aceptación racional, sino hacerlo un estilo de vida, ¿verdad? Y cuando Jesús, cuando en el momento que para mí es verdad, todo lo que Jesús dijo, entonces yo no puedo ignorar las enseñanzas que Él dio. Por lo tanto, si vivo como Él vive, soy un cristiano, ¿verdad? Entonces viviría ya por la fe. Entonces, cristiano es seguidor de Cristo. Por lo tanto, ese para mí es el papel que tiene la fe en la vida de un teísta, ¿verdad? Justamente agarrar y tener esa relación con Cristo, esa relación con Dios por medio de sus enseñanzas. Eh, y básicamente eso sería, o sea, una vez aceptando los presupuestos racionales, como les digo, eh, igual, si no existen estos presupuestos racionales, hoy estaba escuchando eh, una frase de alguien que dijo de que Dios, al ser omnibenevolente, Él no te va a exigir la máxima racionalidad para poder relacionarte con Él. Él lo único que exige es, digamos, es lo mínimo del ser humano, que es simplemente aceptarle, ¿verdad? Por medio de la fe. Eso implica de que Dios, al ser omnibenevolente, sus exigencias son mínimas para el ser humano. Imagínate si él solo exigía conocerle por medio de la razón y todo eso. ¿Qué pasaría con aquellas personas menos dotadas? ¿O qué pasaría con aquellas personas que no tienen la capacidad de hacer uso de la razón a un alto nivel? Ni yo ni muy pocos iban a estar a la altura de poder conocer a Dios realmente. Entonces, yo creo que la fe es uno de los métodos más nobles para relacionarse con Dios. ¿Qué decís, Fire? O sea, sí, ¿qué vas a decir? Yo. No, pues solo agregar un poquito de lo que dijeron. La verdad, tener fe es una dicha, ciertamente, para los que pues la poseen. Hay que trabajarla, ejercitarla, ¿no? Como los músculos de Alan, así. Como siempre lo hace todas las mañanas. Pero mm, también es hacernos conscientes, ¿no? Desde el cristianismo, por lo menos, de que somos pecadores, de que fallamos,
pero que no estamos solos y que nos perdonan. Entonces, es una lucha constante, un esfuerzo constante. Y nada, creo que eso es importante porque si no, pues creemos que todo está perdido y pues nada. Ujú. Mateo, ¿tú quieres agregar algo más? Solamente para ser breve, pues para mí la fe sí es bastante fundamental, en el sentido de que sí trato de, aunque con muchos tropiezos, hacer lo que nos pide Dios, ¿no? Al menos. Es un poquito complicado, pero trato de hacer lo que nos dice Dios que hagamos, pues, en ese aspecto, ¿no? Yo trato de hacer eso. Ujú. Y sabemos que bíblicamente lo que dice en la Biblia sobre la fe es que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Entonces, nosotros a veces, bueno, somos atacados porque piensan que somos como borreguitos, que seguimos indicaciones sin entender lo que estamos haciendo. Y entonces la siguiente pregunta sería, ¿la razón y la fe son incompatibles? No son incompatibles, pero tampoco es que deban eh, ser compatibles en algún sentido, diría yo, porque son distintas formas de relacionarse, ¿verdad? Con Dios, hablando ya, ¿verdad? Es decir, sí, no se excluyen una a otra, pero tampoco se involucran mucho, ¿verdad? Como estaba diciendo, si Dios no, o sea, digamos, caer en gracia, en la gracia de Dios, tener la gracia de Dios, no necesitas razonarlo mucho. Es decir, con tan solo acercarte y creer que Él está ahí, como dice su palabra, ya tenés básicamente la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, no es que tampoco necesites una fe muy razonada, ¿verdad? Tampoco es que se necesiten sobrellevar, o sea, fundamentarse unas con otras, ¿verdad? Pero tampoco eso implica de que estén totalmente separadas o alejadas o qué sé yo. Son aspectos distintos de la experiencia humana en la comunión con Dios. Sí, eso sí. Lo Es que que, no lo pude haber dicho mejor. claro. Bueno, ay, Ujú. perdón, dale. No, sí es algo muy pequeño. Yo creo que todo se resume en la Fiat Ratio de Juan Pablo II, justamente cuando explica de esto, ¿no? Las alas que te llevan a la contemplación de la verdad, entonces, del espíritu humano, ¿no? A la contemplación de la verdad. Entonces sí, hay una parte importante, la razón, pues, responde al intelecto, ¿no? Y pues lo otro responde al espíritu, ¿no? Al alma de nosotros. Entonces, ambas son vitales porque somos pues seres compuestos de materia y forma. No, mentira. Bueno, eso, y ya. No, efectivamente somos compuestos de materia y forma. Y fíjense que ahorita que los estaba escuchando hablar, porque una de las cosas principales en nuestro dogma de la fe es de que nosotros realmente, porque sabemos que la razón no te va a salvar, sino la fe que nosotros creemos, porque nosotros somos salvos por gracia, no porque nosotros razonamos o decidimos como tal, porque somos llamados, dice la palabra. Pero, por ejemplo, algo que me llamaba mucho la atención es de que sabemos perfectamente que nosotros como cristianos reconocemos la autoridad de Dios en nuestras vidas y con la voluntad que pasa por medio del intelecto decidimos creerle. Eso es muy importante. Así que como nosotros como creyentes le damos esa autoridad a Dios en nuestras vidas. Y la siguiente pregunta va muy inspirada en esto, que dice, ¿creen en las inspiraciones divinas o en la inspiración de textos sagrados? ¿Y cuáles son tus creencias sobre la autoridad y la interpretación de estos textos? Está complicada ahí, ¿eh? Tábanos, vengan a salvarnos. El catolicismo, o sea, es sencilla, ¿no? Yo por lo menos sí creo en la inspiración divina. eh, y la autoridad, por lo menos desde el catolicismo, entiendo que viene con, que son tres partes, ¿no? Por así decirlo. Va a ser la, la Biblia, va a ser el magisterio, que básicamente es la autoridad que le dio,
Cristo a los apóstoles y a sus sucesores para interpretar la Biblia y la tradición. Y, bueno, la tradición es la otra, ¿no? Básicamente es la fe viva que se ha transmitido desde hace mucho tiempo. Entonces, eso para mí es la autoridad que considero para entender o vislumbrar lo que hay dentro de la inspiración divina, ¿no? O de la palabra de Dios para mí. Y a mí me parece muy interesante porque al menos desde la Iglesia Católica hay una tradición muy, muy fuerte de no solamente en base a fe, sino también de razonamiento, de tratar de no cometer locuras con la fe, ¿no? Que también en ese aspecto la razón me parece que es importante porque la fe puede evitar que haya ciertos errores, como por ejemplo pensamiento mágico que pueda provocar daños en nuestra sociedad, ¿no? En ese aspecto me parece importante. Pero sí, básicamente eso, sí creo en la autoridad y en la inspiración. Ok. Oye, Alan, no mires así, porque mira, ya te están diciendo que no mires así, ¿ves? Muy sensual tu mirada. Bueno, y también tenemos que reconocer, que hay ciertos temas que se abordan dentro de la teología y otros temas que se abordan dentro de la filosofía. Perdónenme, estoy algo emocionada por las respuestas. Pero sabemos perfectamente que cada uno tiene como su método, porque, por ejemplo, lo que decíamos anteriormente, cuando hablamos de la teología y teología revelada, sabemos perfectamente que la descendencia de la comunicación es en forma descendente, obviamente, de Dios o del ser al ente. Y en la filosofía es al revés, es en forma ascendente. Entonces, cuando nosotros decimos en la teología que nosotros reconocemos y aceptamos en los textos la inspiración de Dios, es porque realmente se acepta en la forma teológica, obviamente, porque si lo hacemos en forma filosófica sería como falacia de autoridad. Entonces es muy importante saber qué tema se va a abordar y cuando se abordan sobre temas de inspiración de textos bíblicos es totalmente en forma teológica donde se aborda. Y mi segunda pregunta va referente a esto. ¿Qué es la teología natural y la teología revelada y cuáles serían sus diferencias? Uno tiene una Dale, respuesta para eso. Yo. No tenés respuesta. Ok. No, dale, a ver. Ok. Hasta donde yo sé, la teología natural justamente hace o parte de la experiencia del mundo, de la naturaleza, para poder encontrar los fundamentos de la realidad y poder llegar al ser último, ¿no? A la causa primera, etc. Lo que es la teología revelada no conozco mucho, yo no me he metido mucho en ese tema, sin embargo entiendo pues que su principio es estudiar ya la causa primera, es estudiar a Dios, ¿no? Como su objeto de estudio, y todo lo que ha revelado, ¿no? En ello, por ejemplo, la Biblia. Entonces, me parece que ambas, como se mencionó anteriormente, como lo es la fe y la razón, son compatibles, no son incompatibles intrínsecamente y llegan a un último fundamento, no a una última verdad. Esta vendría a ser, pues, Dios y su mensaje. Entonces, pues, esto se resume en Jesucristo y listo, ya está. Amén. Sí, a ver, yo entendí de la teología natural, ¿verdad? Que es básicamente salir afuera y mirar, salir afuera y tener experiencia con la naturaleza y encontrás la ontología en estas cuestiones, ¿verdad? Como habíamos dicho en un principio, que es mirar a tu alrededor y hacerte preguntas y llegas a la conclusión de que Dios existe. Entonces ahí tenés básicamente lo que sería la teología natural y lo revelado, que es lo que vos decís, Majo, ¿verdad? Que es Dios revelándose a su pueblo por medio de su palabra. Entonces no hay una incompatibilidad, justamente diría yo que hay más bien una especie de parsimonia, ¿verdad? Ya que si Dios existe y es real, o sea, si es lo que se me reveló de Dios es real, entonces yo debo ser capaz de verlo, ¿verdad?
no solo por la Biblia, sino por los medios naturales, que justamente eso es lo que se nos insta a hacer en la palabra cuando dice, por ejemplo, em, salir a mirar la naturaleza y los cielos cuentan la gloria de Dios. Ok, voy a mirar los cielos y ¿qué encuentro? Voy a mirar la naturaleza, ¿verdad? ¿Y qué encuentro? Si lo que dice la Biblia es cierto, yo por ese medio debo encontrar a Dios también. Entonces, eso es básicamente lo uno y lo otro. Muchísimas gracias, mi querido Alan. Y acaba de integrarse con nosotros Jorge Barrios. Bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge? En la tardanza es que he tenido un compromiso, he ido a la casa de playa de la familia de mi pareja a hacer un mantenimiento y luego fuimos a cenar, entonces se me ha hecho tarde, disculpen. No, no te preocupes, pero gracias a Dios ya estás aquí con nosotros. Y pues estamos haciendo la entrevista un poquito en la forma teológica y filosófica. Y la siguiente pregunta sería, ¿cómo ven la relación entre la ciencia y la religión? ¿Creen que pueda coexistir o son mutuamente excluyentes? A ver, mi querido doctor. Sí, yo para eso me considero que lo mejor es leer autores como Edward Fesser, ¿no? Él considera que, por ejemplo, las filosofías aristotélicas no solamente son compatibles con la ciencia, sino que la presupone, sino que la ciencia moderna presupone muchas cosas de filosofía aristotélica, ¿no? Aunque él considera que, por ejemplo, varias cosas de la física de Aristóteles están obsoletas, varias cosas como el acto y la potencia, los 4 tipos de causas que hay, sí las considera todavía relevantes en la actualidad, ¿no? Y yo diría que, y como eso está muy relacionado con el tomismo, que además, bueno, Tomás de Aquino pues, era pues católico, y además considero que el tomismo, bueno, la teología natural, en específico el tomismo, hace creíble pues el cristianismo cuando lo estudias a profundidad. Entonces considero que no hay contradicción, no hay contradicción, no son cosas incompatibles la ciencia y la fe, ¿no? Y eso, muchos filósofos piensan que, por ejemplo, la metafísica perdón, la ciencia moderna o las ciencias naturales son metafísicamente neutras. Hay otros que consideran que, y de hecho yo considero eso, que cuando se hace una teoría científica no hay que meter cosas sobrenaturales, pero no porque no existan, simplemente porque el objeto de estudio no es eso. Entonces, sí, son totalmente compatibles, y no solamente eso, sino que, por ejemplo, Fesser considera que varios presupuestos que va, por ejemplo, tener, o que va a recomendar, por ejemplo, el catolicismo recomienda el tomismo. Esa recomendación que hace el catolicismo para Fesser está implícita en varios presupuestos de la ciencia, ¿no? Entonces, no solamente son compatibles, sino que para él están implícitamente dentro de las ciencias naturales, ¿no? Muchísimas gracias por la respuesta, mi querido Mateo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Porque, por ejemplo, algo de lo que me vuela mucho la cabeza es que tanto el ateo como el creyente quieren defender o llegan a la conclusión por medio de la ciencia si existe o no existe la deidad. ¿Ustedes qué opinan referente a eso? Yo creo que... A ver, A ver, perdón, Jorge. sí, solamente para acotar algo de lo que dijo este Mateo y si ya te doy la palabra, Alan, para que puedas responder a Majo. La única forma en que la ciencia y la religión entren en conflicto es que una busque entrar al campo del otro. Si la religión hace declaraciones científicas, está entrando al campo de la ciencia, por lo tanto va a haber un conflicto. Y si la ciencia trata de hacer declaraciones en contra de la religión, está entrando al campo de la religión y por lo tanto va a haber conflicto. Mientras que cada uno respete su campo,
porque la religión no es un campo de ciencia, sino que es un campo más espiritual, más personal, ¿no? Mientras que la ciencia es más un campo natural, objetivo, por decirlo así. Mientras que no choquen dichos campos, tratando de ocupar el otro, no hay ningún tipo de problemas en ese sentido. Y, y justamente en el catolicismo se respeta esa distinción, y creo que hay muchas ramas de los protestantes también. Entonces, no habría ningún problema. Claro, hay religiones, o bueno, hay iglesias fundamentalistas que buscan ocupar el campo de la ciencia como la iglesia que fundó el Museo de la Creación. No sé si lo han visto en Google. Ya, eso hace que las ciencias y la religión entren en conflicto. Pero eso justamente es un mal proceder según el cristianismo. Y fíjate que ahorita, ay, perdón, dale. No, justamente me llama la atención el hecho de que se llega a decir, por ejemplo, de que la ciencia demuestra algo en cuanto a Dios, ¿verdad? Porque las ciencias naturales justamente van a estudiar aquellos fenómenos contingentes de la naturaleza. Si por medio de la ciencia se va a intentar abordar a la causa fundamental del universo o a la causa fundamental de la realidad, lo que se estaría diciendo es que Dios es parte del universo. Es decir, tiene las mismas características que el universo, por lo tanto puede ser abordado por ese método. Sin embargo, no, o sea, desde el teísmo y desde el teísmo metafísico en específica, se propone a Dios como algo no, digamos, no como algo que esté dentro del universo. Bueno, la ciencia siempre va a buscar las cosas dentro del universo. Y en cuanto a la religión, ¿verdad? O sea, perdón, por eso es que la ciencia no tiene nada que decir con respecto a Dios, ¿verdad? Porque el alcance epistémico, el alcance, o sea, sus límites están marcados muy fuertemente por lo físico y lo material, básicamente, ¿verdad? Entonces, y desde la religión también las afirmaciones son en un sentido de autoridad, ¿verdad? De que Dios creó al mundo. No es una afirmación científica, es una afirmación de autoridad, de que Él es el creador, de básicamente Él es el dueño del mundo, y eso no es una afirmación de la ciencia, por así decirlo. Entonces, uno no hay incompatibilidad y tampoco no hay por qué contraponer uno con otro. Sí, no, yo considero, o sea, para mí es un error tremendo decir que la ciencia te demuestra que Dios existe o que Dios no existe. Básicamente por todo lo que mencionaron. Igual, a lo mucho lo que se podría hacer es tomar datos que te da la ciencia y tratar de formar un argumento, pero ya sería algo filosófico, no sería algo científico. Y tomando todo lo que ustedes me están comentando, exactamente, ¿no? Cómo vemos cómo cada área tiene su campo. Y exactamente lo que decía Jorge, que si da un paso más allá, dejaría de ser ciencia o dejaría de ser religión, ¿no? Entonces, me lleva a la siguiente pregunta, porque hay cosas que sí se relacionan entre sí, y la siguiente pregunta va muy relacionada en eso. ¿Cómo crees que la creencia en Dios o en una deidad afecta tu moralidad y tus valores personales? Ay, Dios, chicos, ahora resulta que todos son antimorales. No, Es yo creo No, que no, no, Fai no. es el que puede responder eso perfectamente, porque yo. él está más ocupado en el Él campo es del el más derecho y moral. eso. Él es el más Ok. moral. A ver. Respecto a eso, personalmente creo yo que afecta mucho, porque constantemente al estar no solamente en una reflexión de, no sé, espiritual, sino en una reflexión de la realidad, constantemente eso te lleva a ser más juicioso y más prudente respecto a ciertas acciones. Por lo menos yo, desde que empecé hasta ahora, pues he ido un poquito progresando en eso, en ser un poquito más prudente respecto a las cosas que digo y las cosas que hago, sobre todo en esta plataforma y en general en mi vida. Entonces, creo yo que tanto la filosofía, ¿no? Como la religión y la creencia teísta y cristiana en general tienen una influencia en las acciones
tienen una influencia en tu entorno y tienen una influencia en cómo impactan tus ideas en general a las demás personas. Entonces, sí, eso es más que todo. Ya, yo diría Em, que si hay una, si no hay una moral, o sea, si no hay un fundamento objetivo en la moral, entonces vamos a fundamentar nuestras morales, o sea, nuestra percepción de lo moral o del bien y el mal de acuerdo a nuestro propio juicio subjetivo de la realidad. Entonces, bajo esa distinción, para mí que hay una gran diferencia entre tener una moral objetiva, es decir, fundamentado en algo, o una moral subjetiva. Hay una gran diferencia, porque yo puedo justificar una moral subjetiva de acuerdo a mi entorno o mis preferencias. Sin embargo, no puedo hacer eso cuando ya es objetiva la moral, ¿verdad? Y yo pienso que hay una gran diferencia en manejarse de ambas, de una u otra forma. Entonces podríamos decir que realmente en esto que ustedes están basándose en su creencia, en este tipo de proyectos de TM, en cómo han recibido el conocimiento y todo eso, les han ayudado para ser mejor persona. Es lo que entiendo. ¿Es correcto? Ok, chicos, y esto me lleva a la siguiente pregunta que es, ¿cómo respondes a los argumentos en contra de la existencia de Dios como el problema del mal o la falta de evidencia empírica? A ver, Este, quiero saber. la primera parte es claramente una falacia ad ignorantiam. No, la segunda parte es una falacia ad ignorantiam porque se busca justamente la falta de evidencia, se pone la falta de evidencia como prueba de la inexistencia de Dios. Es como decir, como no tengo evidencias de que la luna es de queso, entonces la luna es de queso, porque no tengo evidencias que me demuestren lo contrario. ¿Se entiende? Entonces es un razonamiento equivocado, es una falacia por ese motivo, y se llama falacia de apelación a la ignorancia. Ahora, la segunda, no, perdón, la primera, del argumento del mal, depende si es el argumento del mal lógico o si es el argumento del mal probabilístico, pero en los dos sentidos, Santo Tomás tiene una respuesta en Suma Teológica, cuestión 2, artículo 3, respuesta primera, citando a Agustín de Hipona, donde dice justamente que si el mal existe, Dios no debería permitirlo, al menos que en su omnipotencia lo permita para de sí sacar un bien mayor, ¿no? Ahora, esta respuesta se ha malentendido. No es una respuesta epistemológica, es una respuesta ontológica. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos diciendo nosotros que, como diría el teísmo escéptico, debe tener Dios razones para permitir el mal. No, sino lo que estamos diciendo es, Dios, siendo que es absolutamente bueno, si existe el mal, ha de haber razones. No se fundamenta en el conocimiento del hombre, sino en la bondad de Dios que es absoluta. Entonces, si el ateo viene diciendo, por ejemplo, que hay males gratuitos, el ateo debe demostrar que hay males gratuitos. Porque nosotros ya postulamos y hemos demostrado que hay un Dios y que este es absolutamente bueno. Entonces, la crítica del ateo, si quiere que sea interna, obviamente, para poder desmoronar el teísmo, tiene que postular lo que busca justamente demostrar, que hay males gratuitos. Y si no lo demuestra, entonces no afecta para nada al teísmo clásico, porque se postula a Dios como absolutamente bueno. Entonces, cualquier mal que exista, Dios lo está permitiendo con su, con su absoluta divinidad, omnisciencia y omnipotencia. Entonces, esa es la cuestión. O sea, el ateo debería demostrar que hay males gratuitos para poder siquiera postularse algún tipo de crítica contra el teísmo. Si no, no pasa nada. Y no solamente postular eso, sino postular que por ergo que existe Dios, todo tendría que ser color de rosa. Y bíblicamente lo vemos cuando en la carta de los Romanos nos invita el apóstol Pablo a decirnos y nos alienta, porque dice, todas las cosas para los que le creen
todas las cosas nos ayudan para bien. O sea, no dice que todas las cosas van a ser buenas, sino que van a haber cosas malas. Entonces, eso también nos alienta a nosotros porque también es una creencia muy arraigada del creyente que piensa que porque tú ya aceptas que Dios existe y lo dejas entrar en tu vida, ya va a ser un cuento de Disney y no es así. Y la siguiente pregunta va muy ligada a esto, que dice, ¿cuál es tu perspectiva sobre el libre albedrío y la predestinación en relación con la voluntad de Dios? Porque sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Yo tengo una perspectiva muy personal respecto a eso, porque me gusta mucho el tema de la libertad en el hombre. Hay una respuesta clásica simplemente de Dios, de que somos seres pues que buscamos la verdad y el bien, y pues actuamos con los medios y somos libres respecto a los medios que utilizamos para llegar a ellos, ¿no? Yo quizás personalmente tengo una visión un poquito más, no indeterminista, yo diría más espontánea, ¿vale? Con respecto a la libertad humana. Considero que no solamente puedes escoger los medios, sino los fines, ¿bien? Eh, sí creo que hay un plan de salvación y que hay un destino respecto a nuestro final, ¿ok? Pero creo que podemos modificarlo de alguna manera en esa interacción y en esa colaboración que tenemos con la creación, gracias a Dios, ¿no? No por nosotros mismos, sino por la intervención divina. Entonces, me parece que se puede abordar eso desde muchas posturas. Hay muchos autores que han hablado sobre eso. El tomismo tiene una buena representación. Está también autores, pues, como de Molina, etcétera, ¿no? Que hablan, pues, de la ciencia media y bla, bla, bla. Quieren un poquito salvar esos temas. Sin embargo, creo yo que la libertad humana es un hecho irrefutable y que nos da cuenta y experiencia de nuestra responsabilidad moral y de cómo nosotros podemos reflexionar sobre nuestros actos y saber que un acto realmente está bien más allá de nuestra impresión respecto al hecho, sino objetivamente, ¿no? Con una moral objetiva. Ujú. Bueno, esa es una perspectiva y acá hay otra, y seguro que Alan tiene otra. La mía es justamente más de una teología clásica, en tanto que la libertad del hombre no es indeterminada, como lo sostenía Molina, ni tampoco como lo sostienen muchos modernos, sino que es participada, como lo sostiene Tomás de Aquino. Entonces, esta libertad que es participada solo se mueve bajo la voluntad del hombre, pero en relación a la voluntad de Dios. O sea, Dios, siendo que es omnisciente y fundamento de toda la realidad, todas las cosas que nosotros hacemos por nuestra voluntad, las hacemos gracias a que existimos y existimos gracias a el ser de Dios. Entonces, eso vendría a ser la relación entre la omnisciencia de Dios y la libertad del hombre. Ala. Claro, a ver, yo diría que Dios siendo omnisciente y causa primera de todo, conoce todas las posibilidades y contingencias de la creación, o sea, eso es innegable. Desde la teología natural se va a sostener esto y desde la teología revelada también. Es decir, a través de su ciencia de pura inteligencia, como les dije, él conoce los eventos posibles que podrían suceder en cualquier circunstancia, ¿verdad? Incluyendo todas las decisiones de los seres humanos. Y aquí es donde, digamos, el tomismo hace digamos, o sea, llega a incluir el tema del conocimiento de Dios y de las decisiones humanas, ¿verdad? Porque el hecho de que Dios conozca a todos los, digamos, en su ciencia de pura inteligencia, Él conoce ya todas las decisiones que el ser humano puede tomar, es decir, todas las potencias que puedan ser actualizadas. Ahora, en su ciencia de visión, Dios conoce de manera inmediata y eterna las decisiones que efectivamente tomamos en el tiempo, sin necesidad de determinarnos ni interferir con nuestra libertad. Aquí es una cuestión muy difícil de separar realmente lo contingente de lo no contingente, es decir, por ejemplo, el tiempo de Dios del tiempo del hombre, por ejemplo, o el ser de Dios y el ser del hombre. Es un poco complicado de separar, ¿verdad? De que Dios en su tiempo no se mueve de la misma forma en la que nosotros nos moveríamos, ¿verdad? Nosotros obviamente somos seres temporales, percibimos ciertas cosas, ¿verdad? Pero Dios
básicamente él ya lo ve todo de una sola vez. Entonces, cuando un ser humano toma una decisión libre, por ejemplo, está realizando un acto. Y esta voluntad humana tiene, como se diría en el tomismo, tiene concurso con la acción de Dios, ¿verdad? Quien es la causa fundamental. Nosotros no tenemos poder causal o poder creativo, no podemos crear el mañana, por ejemplo. Yo no puedo crear el mañana. Si yo tomo una decisión hoy, eh, y Dios tiene, o sea, esa decisión que yo tomo viene a la realidad porque Dios le da el ser. Entonces, eh, básicamente ahí somos mucho más responsables de nuestras acciones. Si es que la decisión que yo voy a tomar viene a la existencia por causa de Dios, ¿verdad? Porque Dios debe crear ese momento, por así decirlo. Imagínate, yo teniendo en cuenta eso, que Dios existe y que Dios está dándole curso a mis acciones, yo voy a ser mucho más cuidadoso con las cosas que yo decido, ¿verdad? Entonces, más o menos ahí yo trato de fundamentar mis decisiones con el conocimiento de Dios. Muchísimas gracias por la respuesta. Y ahorita que los estaba escuchando, porque la verdad es que me vuela mucho la cabeza con todo lo que dicen, súper bonito. Recordemos que la libertad es el acto de amor más grande. Entonces, cuando vemos que Dios nos ha dado esa libertad a nosotros para tomar las decisiones, para conocer, para desarrollarnos, para querer, para amar, pues vemos cómo Él en su voluntad nos deja esa libertad de elección para nosotros no ser como robots. Entonces me encanta eso. Y la siguiente pregunta es más para el lado de su campo totalmente. ¿Qué es, perdón, el teísmo clásico y cuál es el teísmo neoclásico y cuáles son sus diferencias? La respuesta va a ser muy sencilla. O sea, yo lo voy a hacer sencillo y ya si Alan quiere o Fairo quiere profundizar más, adelante. La diferencia entre el teísmo clásico y el teísmo neoclásico es la simplicidad divina, más que todo. O sea, el teísmo clásico va a sostener que Dios es absolutamente simple, en el sentido de que no tiene ningún tipo de composición, ya sea física o metafísica. Eso. Aparte, hay otras características como que es el Dios del teísmo neoclásico suele ser postulado como una divinidad que es atemporal, pero una vez que ha creado el mundo, entra en la temporalidad del mundo. O también, y justamente por esa causa, también postulan de que Dios es mutable, mientras que el teísmo clásico postula que Dios es completamente atemporal y, por lo tanto, inmutable. Eso es prácticamente, básicamente, la diferencia entre el teísmo clásico y el teísmo neoclásico. No sé si Alan o si alguien más quiere profundizar más en ese tema. Creo que con la explicación mejor queda más que claro. Sí, el tema de la simplicidad divina es fundamental en la diferencia. Creo que el teísmo clásico se caracteriza por eso, y eso lleva a una defensa importante de lo que luego se va a entender por la Trinidad. De hecho, los neoclásicos, por la negación de la simplicidad divina, es que al final llegan a negar la personalidad del mismo Dios. Entonces eso es un daño muy importante para el entendimiento tanto cristiano como para el entendimiento, pues, de las personas de la Trinidad, ¿no? Entonces es una... Digo, lo que dijo Jorge. Ok, oigan, y me vuela mucho la cabeza esto porque muchas veces nosotros creemos y no sabemos realmente en dónde estamos parados y esto voy a hacer énfasis porque, bueno, qué lástima que no está aquí Warrior, pero yo me acuerdo perfectamente que una vez él me escuchó hablar y me dijo, tú eres realista, y yo así, ¿qué es eso? Entonces, ¿qué es el realismo, chicos? Explíquenos a la audiencia, por favor. ¿Tú quieres decirlo, Jorge, o normal? Bueno, el realismo Dale, Fai, dale. es un conjunto de corrientes, ¿vale? De escuelas, que encuentran su síntesis, creo yo, en tres proposiciones fundamentales, que es la existencia de un mundo exterior, la capacidad de conocer el mundo exterior de manera verdadera, como es, y que esta es objetiva. Si no me equivoco, son esas tres, si mal no recuerdo. Entonces, eso se contrapone a las escuelas idealistas, ¿no? A las escuelas, pues, que niegan esta realidad, que parten del intelecto para el conocimiento de la verdad, etcétera,
Entonces, pues se van a adherir a diferentes teorías del conocimiento, de la verdad, etcétera, ¿no? Entonces, eso en general es el realismo, una postura que también tiene implicaciones en la política. Existe el realismo político, el realismo ético, ¿no? Entonces tiene muchas implicaciones, ¿no? Está la realidad de los hechos morales, ¿no? Que no simplemente son construcciones que nosotros hacemos en nuestros juicios o en la mente, ¿no? O consensos, etcétera, sino que hay una realidad objetiva, ¿no? Que puede ser conocida por nosotros y por nuestro intelecto. Entonces, el realismo en general es eso, ¿no? Ujú. Muchísimo. Básicamente, lo que se diría técnicamente es que el realismo es la conciencia del ser y el idealismo o el inmanentismo propiamente es el ser de la conciencia, ¿no? Nosotros como realistas, aprendemos la realidad que son las cosas, que son los entes, en tanto que tienen ser, mientras que la otra postura, como dijo Fibor, parten del intelecto como si el intelecto fuera, es el fundamento de toda la realidad prácticamente. Entonces, eso vendría a ser propiamente ese realismo. Joseph Peppier dice en uno de sus libros que se llama Realidad y Fundamento, creo que es el nombre, que la única forma de tener una ética completamente objetiva es siendo realista, porque podemos entender que hay un bien objetivo fuera de todo tipo de subjetividad o de todo tipo de determinación intelectual. Entonces, yo sostendría eso. La única forma de ser, de poseer una moral objetiva es siendo absolutamente realista. Y bueno, y ahorita que los escuchaba dar su explicación sobre el realismo, mencionaron sobre la metafísica. Pero entonces, ¿qué es la metafísica? Uy, bueno, Jorge puede responder esa pregunta y va a decir seguro lo que decía Aristóteles. No, yo sí lo que dice Tomás Alvira en el libro de Metafísica, que la metafísica propiamente, la mejor definición que se puede dar es la disciplina del conocimiento que estudia las causas primeras y últimas y los principios de la realidad, los principios más fundamentales de la realidad. Por eso es que el punto de partida de la metafísica es el ente y no es cualquier realidad determinada, ¿no? Como la materia o como el ser vivo o como el hombre, sino que busca parte de lo más fundamental de aquello que no tiene ningún tipo de determinación, que es justamente el ente. El ente es lo que es prácticamente. Entonces, ese es el punto de partida de la metafísica. Y de ahí tratamos de dilucidar o tratamos de aprender y de hacer juicios sobre los principios y las causas primeras de este mismo. El estudio Exactamente. del ente en cuanto ente. El ente en cuanto el ente y llegamos al ser. Entonces, Ujú. pero bueno, ya hablamos sobre el teísmo, ya hablamos sobre el realismo, ya hablamos sobre la metafísica y cada uno por separado, pero ahora sí yo quiero saber qué significa entonces teísmo metafísico. Bueno, qué bueno que está el creador aquí para que responda esa pregunta. Yo Bueno, estuve pro- cuando se votó por el nombre de teísmo metafísico, o sea, el nombre fue por votación. Y de hecho a mí se me... Bueno, hay que Jorge lo sí, cuente. sí. El nombre fue por votación. Había otras opciones, pero nos fuimos por Timo Metafísico porque sonaba más a lo que tratamos nosotros de divulgar, que justamente la defensa del Dios, de Dios, propiamente es el Dios cristiano, a partir de la razón. Y la razón para poder discutir sobre la existencia de Dios se fundamenta en la metafísica y la postura que tiene la persona que defiende la existencia de Dios es el teísmo. Entonces, si nosotros vamos a defender la existencia de Dios desde la metafísica y por lo tanto, como defendemos la existencia de Dios, somos teístas, entonces de ahí salió el nombre prácticamente de teísmo metafísico, aunque puede sonar un poco redundante porque el teísmo es una postura metafísica. Entonces, prácticamente debería ser teísmo, pero como para ser más explícitos es que elegimos el nombre de teísmo metafísico.
No, y aparte le comentaba a los chicos antes de que tú llegaras, mi querido Jorge Barrios, es que realmente le dieron al clavo porque está muy bonito el nombre, teísmo metafísico, y las iniciales me fascinan. TM, o sea, tú hablas de TM y todo el mundo sabe a qué te refieres, a ustedes, efectivamente. Oigan, y hay dos preguntas que me están volando la cabeza. La primera es porque siempre sale el ateo diciendo, ay, es que lo que tú crees es el Dios de los huecos. Ya cuando no sabes qué argumentar, eso ya no sabes qué decir. Entonces, ergo es el Dios de los huecos. ¿Ustedes qué opinan sobre esa postura? Creo que al menos para mí es un hombre de paja que se suele hacer a, a los creyentes. Quizás algunos sí, seguramente sí hay algunos que argumenta de esa forma, pero en general, al menos desde la parte más filosófica o académica, pues no se argumenta que Dios existe porque soluciona un hueco de conocimiento, no. Igual, pues siempre pasa eso, o sea, no creo que sea algo que explícitamente le pase a los creyentes, sino que creo que en general es muy común que incluso sin malicia, o por falta de comprensión, ya sea de uno, o por falta de claridad de uno o del otro, se llega a ser el hombre de paja y se llega a pensar eso, ¿no? Sí, el término Dios de los huecos lo popularizó para mí actualmente el peor divulgador de ciencias, que es Neil deGrasse Tyson, que hizo este programa de Cosmos, la nueva versión de Cosmos. Para mí, actualmente el peor divulgador que existe. Él prácticamente popularizó el término del Dios de los huecos porque para responder la cuestión de que muchos creyentes no preparados en la defensa de su fe postulan lo siguiente, ¿no? Bueno, la ciencia ha, ha- ha descubierto muchas cosas, pero no sabe cuál es la creación del universo, entonces ahí está Dios. Y Neil Gracie postula, ¿no? Y cuando descubramos la creación del universo, ¿qué van a decir? Pues más allá sigue estando Dios. Y ahí es donde surge justamente ese el Dios de los huecos. Pero esa no es la postulación ni la proposición de ningún teísta preparado. Entonces, si alguien dice que el teísmo se fundamenta en el Dios de los huecos, es, como dice Mateo, un hombre de paja. Oigan, tengo dos preguntas que hacerles. La primera, antes de la siguiente, es la que quiero preguntarles si están dispuestos a que suban participantes a hacerles preguntas. ¿Sí o no? Sí, normal. Ok, Sí, claro. perfecto. Y la segunda pregunta, porque esto me vuela mucho la cabeza, es que, ¿qué opinan del ateo? Necio, dice la Biblia. Eso lo Bueno, dice la verdad, a mí me encanta decir No lo algo decimos nosotros, lo dice la Biblia. a mí me encanta decir algo que dijo Bruno. Digo, el ateo no sabe nada, el ateo no sabe de metafísica. Pero bueno, pero yo quiero escucharlos a ustedes, aparte de citarme la Biblia. yo creo que Yo fui por 8 años ateo y no solamente un ateo que no cree en nada, sino un ateo que participaba en debates, que, que defendía activamente la postura de la inexistencia de Dios, porque el ateísmo no solamente es no creer, porque hasta el agnóstico no cree, sino que es justamente defender o pensar que la proposición Dios no existe es verdadera, o sea, negar la existencia de Dios. Entonces, para mí, ya habiendo hecho el cambio o la conversión del ateísmo al teísmo y posteriormente al cristianismo, yo puedo decir que el ateo es una persona que, si es abierto a la adquisición del conocimiento y lo que busca es la verdad, más que defender de forma ideológica, política y antirreligiosa su ateísmo, entonces ese ateo va a terminar siendo ateísta. Si es que lo que busca es la verdad, es lo que yo diría.
Yo, por ejemplo, coincido en algunas cosas de las que dice Jorge. Primero habría que diferenciar el ateo pues, el del ateísmo. Y para mí, pues el ateísmo como postura filosófica es una postura sumamente respetable e interesante. Ahí tenemos a Graham Oppy, por ejemplo. Y por ejemplo, también coincido que para mí el ateo no es alguien que no cree en Dios, porque luego hay contraargumentos muy interesantes como, bueno, también podemos decir que puede haber un teísta negativo que te niega o sea, simplemente te niega que, o sea, no cree que Dios no exista, no cree en la proposición Dios no existe. Entonces se vuelve como una contradicción, ¿no? O se vuelve como, es un argumento espejo que se usa para debilitar eso. Y, por ejemplo, si vemos en la enciclopedia filosófica de Stanford, también se define que la mayoría de los filósofos en la academia sí coinciden en que el ateo, al menos desde la academia, pues tiene que negar a Dios, no solamente no creer. Y deja a los que no creen y que se denominan como ateos, como un ateísmo psicológico, ¿no? Simplemente como pues una opinión, algo como no me gusta el helado de chocolate, pero pues eso no se puede discutir, es simplemente como un estado psicológico, no es algo que se puede discutir. Y sobre los ateos, pues eso que muchos no saben eso, ¿no? Y es un poco desesperante que no se parece. No, yo tengo una visión particular. Yo tengo amigos que son ateos también y todo. Yo lo que pienso que un ateo auténtico es el que describe Nietzsche. Yo creo que un ateo auténtico, al final, es aquel que aún habiendo encontrado, porque es elementos de juicio para poder decir o postular que Dios existe, porque siempre, y es evidente, va a quedar una duda respecto a esa cuestión, porque no somos seres que podemos saber la verdad absoluta de manera omniabarcante, ¿ok? Entonces siempre hay un espacio para la duda y para el ejercicio de la voluntad. Yo creo que el ateo auténtico es aquel que aún a pesar de todo ello, y esta es una frase que me quedó de, no sé si lo conocen a Sebastián Puck, es aquel que decide no arrodillarse, el no dar la rodilla en el piso, es aquel que por su voluntad decide no seguirlo y no creer. Ese es el ateo auténtico, ¿no? Obviamente es una desgracia el decirle no a Cristo, el decirle no a Dios, pero me parece que ese sería un ateo pues coherente respecto a lo que él dice creer, ¿no? Entonces, ese es el ateo, aquel que niega a Dios incluso con la evidencia, incluso con las razones pues ahí expuestas, pues como ya decía, no me recuerdo si fue San Agustín, que para el que cree hay muchas razones y para el que no pues ninguna, ¿no? Entonces, una cosa así. Oigan, pues muchísimas gracias por esta pequeña entrevista. La verdad, la gocé como no tienen una idea. Más que entrevista, sentí una fraternidad. Yo a varios de ustedes los conozco, los sigo desde hace mucho tiempo, he aprendido muchísimo de ustedes. A la mayoría de ustedes los considero más que parte del TikTok, sino como conocidos, amigos, hermanos en la fe, obviamente. Y pues muchísimas gracias por venir aquí. Antes de pasar con los panelistas que quieren hacerles preguntas, yo les quiero preguntar lo siguiente. ¿Tienen proyectos dentro de TM para la audiencia? Jorge. Yo ahorita estoy como Sí, que, o previamente yo estoy así como de, ¿qué voy a hacer de mi vida? Bueno, por ahí tengo algunos objetivos, pero sobre TM, pues divulgar de filosofía, divulgar de ciencia y todo esto, ¿no? Y bueno, la parte de filosofía está incluido todo esto de la metafísica, del teísmo natural. Entonces, es como, de hecho, díganme para ese de contenido, hecho, por favor. se está postulando, o bueno, ya se estableció así. Vamos a dejar lo que son los debates de lado. Ya ha habido bastante tiempo debatiendo con ateos, ya les hemos dado el tiempo que se ha requerido. Creo que seguir dándole y seguir dándole y seguir dándole ya no tiene ningún tipo de sentido. Y vamos a centrarnos más en los seguidores que tenemos. Y lo que vamos a hacer son proyectos de divulgación, ya sean cursos, actividades, conferencias, etcétera. Entonces, atentos porque se vienen cositas. Oiga, Jorge, su macho, no adelanta nada, solo dice nomás. Bueno, Se yo voy a vienen adelantar cositas. uno. Yo voy a adelantar uno, que es el que supuestamente yo tengo que hacer, ¿vale? Pero
es el de, va a haber como unas exposiciones y unos debates respecto al tema de la libertad, que es algo que tenía pensado ya hace mucho tiempo en una investigación con los demás chicos. La idea es que haya una semana de exposiciones de diferentes posturas con respecto a la libertad, sean teístas o ateas, y dentro de ellas, pues las diferencias que hay entre cada una. Y luego una serie de debates, quizás entre integrantes del grupo o no, eso aún no está decidido, pero pues para poder incentivar un poco el conocimiento y el debate serio, ¿no? No simplemente el debate de estar peleándose, sino un debate donde se comparta con los amigos, se comparta conocimiento y pues las posturas queden expuestas, ¿no? Entonces ya cada uno pues verá quién lo hizo mejor, etcétera. Entonces así incentivar un poco no solo la lectura, sino también el espíritu de debatir, ¿no? Y ya, eso. Bueno, también sé que dentro de este grupo de TM está, por ejemplo, Carlos Raúl Hernández. Él está dando ahorita un curso de tomismo. Y también tengo entendido que don Silvester estaba dando también creo que un curso de teología. Y también tengo entendido que Zeraí, que es Bruno, está dando clases de filosofía. ¿Es correcto? Sí. O que yo Ah, sepa, sí. el 3 de septiembre tengo una conferencia virtual sobre el tema sobre el tema de la relación entre la razón y la fe en el cristianismo. El, el QR del Zoom para que puedan ingresarse el 3 de septiembre a las 9 p.m. Perú, 8 p.m. México, está en mi TikTok. Así que los interesados en el tema pueden ingresar a mi TikTok y ahí pueden ver el QR. Muy bien, muy bien. Y sí, sí, Carlitos y Bruno son integrantes también del grupo, importantes. Dan unos cursos, su conocimiento es muy valioso respecto a varios temas. Don Silvestre también lo conocemos, de hecho. Yo no he interactuado tanto con él, pero también lo conozco y seguro que da un curso muy bueno de teología y expresa muy bien las ideas. Así que, nada, síganlos y de ahí nos cuentan pues también. Y muchísimas gracias, mi querido Jorge Barrio, por recordarnos lo que vas a hacer. Incluso tuviste un debate hace unos días y ahorita que nos estás invitando a tu curso de teología, pues muchísimas gracias por eso. Tengo una duda, ¿va a ser gratuito o tiene algún costo? Completamente gratuitos, es una conferencia y no es un curso de teología, sino que es una exposición sobre cómo se entiende la razón y la fe dentro de la tradición cristiana, dentro de lo que es el cristianismo. ¿Cuál es la relación que hay entre estos dos aspectos del hombre, ¿no? Ah, ok, perdón por la confusión. Pues qué bueno que va a ser una conferencia donde se hable sobre la fe y la razón, que es muy importante. Fíjate que últimamente me la he estado como analizando y estudiando un poquito porque me choca que digan que no podemos razonar en nuestra fe. La verdad sí me molesta mucho eso. Y pues ahora sí vamos a dar pase a las personas que han subido para hacerles una pregunta a cada uno de ustedes o en general y ustedes deciden qué contestar y qué no. Hola, ay, perdón. Hola, mi querido Maranata, ¿cómo estás? Bienvenido al panel. Hola Majo, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. ¿A quién le quieres preguntar y qué le quieres preguntar? Bueno, puede ser una pregunta que la recoja el que quiera. Es corta, creo que igual puede extenderse, pero que la puedan responder brevemente. ¿Cuál sería el fin último de la existencia del hombre? No quiero ponerle más antecedentes al punto, pero si pudieran resumirlo, el que se sienta más cómodo con la pregunta. Bueno, una respuesta rápida y sencilla a esa pregunta vendría a ser estar con Dios, ¿no? La visión beatífica, ¿no? El estar con Él, volver a Él, ¿no? Nuestro ser, volver a Él. Esa sería la respuesta rápida, ¿no? Ahora, una respuesta un poquito más larga y ya un poco interactuando con la subjetividad de cada uno, pues vendría a ser encontrar el sentido a ese encuentro, ¿no? Y encontrar el camino, pues, para llegar a él. Entonces, para eso te sirve la religión, ese religarse con él y, pues, nada, encontrarle sentido a través, pues, de lo que de nuestras experiencias personales también, ¿no? Como, pues, lo que estamos haciendo ahorita y creo que la pregunta viene aunada a lo que tú estás buscando. Entonces, ese es parte del fin último al que tú quieres llegar. No sé si alguien más tiene otra respuesta.
No sé si Mateo o Jorge quieren contestar algo más. No, concuerdo bastante con la respuesta de Fibor. Siendo que eres protestante y yo católico, creo que la respuesta es la misma. O sea, estaría centrado en la propia existencia del hombre, o sea, no hay otro propósito. Claro, El- yo creo, micropropósitos en tanto esa relación de tu subjetividad, pero el propósito en sí del hombre es justamente regresar a Dios, regresar a Cristo. Bueno, eso provocaría otras preguntas, pero tal vez no alarguemos mucho, así que Majo. una Ok, respuesta. ahorita Juan, Yo ahorita quiero- por favor, yo quise vamos, le no, quise dar la escúchame, para los que van subiendo, yo les voy a dar la palabra para que ustedes puedan hacerle la pregunta a mis queridos TM, que son los que entrevisté el día de hoy, y así vamos a ir surgiendo. Ahorita le voy a dar la palabra a mi querida Mitch. Bienvenida al panel, mi querida Mitch. ¿Qué deseas preguntar y a quién o en general? Hola, mi querida Majo, buenas noches, señores GTM, un gusto saludarlos otra vez, Mateo, Jorge, a los demás, queridos, buenas noches. Tengo dos preguntas, pero la principal es esta. ¿Qué implica la existencia de Dios o el Dios es para la moralidad y la ética? Puede contestar cualquier panelista. Bueno, una respuesta que yo daría es, me parece que la ética, o sea, seas o no creyente, puedes tener una ética, ¿no? Como, para mí por lo menos, como que cada persona tiene intuición de lo que es, lo bueno o lo malo, pero el teísmo, Dios va a fundamentar el porqué de esa ética, de ese moral. No en el sentido de que no puedan ser buenos, sino en el sentido del por qué es eso bueno, ¿no? Para como lo entiendo yo, ¿no? Ahí sí, porque quisiera. Eh, Ok. no, sí, prácticamente para que la moral y la ética en sí misma puedan funcionar, necesitan un fundamento. Y ese fundamento justamente es el bien. Y para el teísmo, Dios es el bien. Entonces, hay una relación ahí entre la moral y la ética, es decir, lo que implica la existencia de Dios, porque siendo que Dios es el bien, entonces es lo que le da el fundamento a la ética para que la ética pueda ser objetiva y no relativa del sujeto. La última pregunta, y esto es en base que he visto los debates que han tenido con ateos. ¿Qué piensan de los ateos que utilizan a la filosofía como para negar la existencia de Dios? Sería, eso es lo que se supone que pedimos. Sí, prácticamente eso. No, los La ateos que usan usan la mal, bueno. filosofía para poder intentar negar la existencia de Dios, al menos están tratando de hacer la tarea. Gracias, un gusto haberlos saludado. Por favor, no se olviden, señores, dar tactar, seguir a la anfitriona, seguir a los panelistas. Buenas noches con todo. Y pues a seguir, yo me mantengo abajo. Por favor, no faltes de respeto a los panelistas ni a la anfitriona. Gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, mi querida preciosa. Vamos a seguir con el siguiente invitado. Hola, mi querido Papoto, ¿cómo estás? Bienvenido al panel. Primeramente te saludo, te doy las gracias por el video que hiciste donde me sacaste a mí con Jonathan Ramos. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy Un buenas saludo para noches. todos. Pues Hola, buenas noches, bendiciones. Un abrazo muy grande. ahorita te damos la palabra a Jorge Torres, por favor. ¿Alguna pregunta que le quieras hacer al grupo de TM, mi querido Papoto? Yo sé que tú eres muy bueno haciendo cuestiones. Bueno, recién acabo de entrar, pero retomando la pregunta de esta última chica que se bajó, ¿no creen ustedes que el uso de la filosofía al servicio de la teología o en contra de la teología es hacer un mal uso de la filosofía? Es decir, ella le preguntó qué opinan de los ateos que utilizan la filosofía intencionalmente para intentar negar la existencia de Dios, independientemente de si lo hacen bien o mal o si lo consiguen o no lo consiguen. ¿No creen ustedes que la filosofía es una actividad que debería orientarse por la búsqueda de la verdad y no de manera
intencionada para intentar ya a priori negar o afirmar una idea a la que se llega por afuera de la filosofía, es decir, que el quehacer filosófico debería estar libre de ese tipo de preconcepciones anteriores al ejercicio filosófico. Entonces mi pregunta sería, ¿qué opinan de los apologetas y de los cristianos que utilizan instrumentalmente a la filosofía para intentar demostrar la existencia de Dios, de un Dios en el que ya creen por principios no filosóficos? Ah, bueno. Yo por lo menos, en mi opinión, que ahorita que responda, creo que la pregunta, como fueron varias, pero creo que varias de ellas tienen implícito que las personas no llegamos al teísmo por una búsqueda honesta de la verdad, sino ya creamos en ello y usamos la filosofía para justificar esa creencia. Pero al menos varios de aquí no. Yo no, Jorge tampoco, Fireball. Yo duré 10 años siendo agnóstico, Jorge duró 8 siendo ateo. Yo no sé cómo se interpretar la pregunta porque suena a algo parecido como ¿qué opinas de los físicos que para poder demostrar su hipótesis usan el método de la ciencia? O sea, no sé cómo se interpretar la pregunta es en sí, porque para mí la filosofía es un método y un método para poder alcanzar una verdad. Entonces, en ese sentido, si yo voy a defender la existencia de Dios, voy a usar el método propio para poder defender la existencia de Dios, que es la filosofía. Entonces, yo en ese sentido lo veo igual como cuando el físico usa la física, la metodología de la ciencia para poder demostrar su hipótesis. Y ahí solamente para hacer un pequeño detalle, la pregunta estuvo buena, pero creo que el error quizás de la conclusión a la que querías llegar es que un apologista no es lo mismo que un filósofo. Si un filósofo hiciera eso que tú mencionas, quedarían en un sofista, ¿no? Y eso sí estaría mal, pues porque el filósofo siempre tiene que estar en esta actitud de constante, pues, búsqueda de la verdad. Sin embargo, pues en un apologista ya está defendiendo una idea o un sistema de creencias y pues no está mal que use, pues, algún tipo de los conocimientos que tenemos a la mano, como la filosofía u otros, para poder, pues, defender su verdad, ¿no? En este caso, la verdad, si es un apologista cristiano, la verdad cristiana, ¿no? Eso. Pero, ¿está mal o está bien entonces? No me quedó claro. Bueno, el único que contestó mi pregunta fue Fireboy, que mi pregunta al final fue clara. Yo pregunté, ¿qué opinan de los apologistas que utilizan instrumentalmente la filosofía para intentar sostener una idea que creen anteriormente? No pregunté por el filósofo que, como dice Jorge, sostiene su tesis dentro de su propia metodología. Que la pregunta fue doble, si te das cuenta. O sea, pero bueno, o sea, dentro de la respuesta que quieres sobre la apologética, yo diría que está bien. No veo ningún problema en eso. No todas las verdades valiosas y profundas pueden ser verificables empíricamente. No podemos falsear empíricamente que existan otras mentes aparte de la mía. Afirmación, Dios es un ser necesario, no es empírica, sino metafísica. El amor, la conciencia, los constructos sociales, la lógica y las matemáticas no pasan por el método científico y son totalmente ciertas. No podemos verificar empíricamente los valores de dignidad humana o la existencia de la lógica y las matemáticas.